Buenas tardes, queridos compañeros y amigos de las redes. Eh, Quisiera iniciar eh, invocando el derecho eh, constitucional, el principio constitucional de libre emisión del pensamiento y también del, del derecho a la protesta que nosotros y a la manifestación pacífica que nosotros tenemos como fundamento que sirve de base para poder eh, mantener la convivencia social. Eh, Cuando la democracia está en juego y la paz de los ciudadanos sea eh, se encuentre en riesgo, nosotros tenemos que buscar los mecanismos de cómo llevar o de cómo retornar a la tranquilidad. Las manifestaciones de la población y mi inconformidad es por el desgaste que sufre nuestra democracia. Si nosotros no cuidamos, no velamos por eso, entonces nosotros mismos vamos a encontrar mucho más dificultades para poder vivir en la tranquilidad. Por ejemplo, se puede incrementar mucho más la violencia, se pueden escasear las fuentes de trabajo, eh, se, puede, se pueden bloquear la compra y venta de materia prima para poder generar, pues hacer producir la tierra, por ejemplo, o bienes de consumo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver qué hacer. No porque seamos unas personas que anden buscando problemas. No, no es así. Es porque nosotros queremos que la tranquilidad de los compañeros que mañana, por ejemplo, tienen que ir a ganarse el pan de sus hijos, eh, puedan ir a sus trabajos tranquilamente y que nosotros nos hagamos cargo de que esa rutina de los hombres y mujeres trabajadoras no sea interrumpida. Claro que nosotros queremos que se mejoren. Eso es un hecho indudable. De hecho, ese es el objetivo. Entonces, no es con aras de generar, no es con aras de generar violencia, no es con nosotros, de hecho, lo que menos queremos es que haya violencia. Porque ciertamente, si nos pusiéramos a pelear, imagínense, por ejemplo, hacemos invocación de la historia. 36 años se enfrentó el ejército guatemalteco a las comunidades en resistencia y a núcleos de aquí de la ciudad de universitarios que se levantaron en armas en contra del Estado. 36 años. Y miren el daño que nos dejó ese enfrentamiento. La guerra en realidad a nosotros los que somos trabajadores no nos ayuda en nada. Entonces, para nosotros no es una ganancia vivir en la crisis, pero
si hay necesidad, pues se tiene que hacer todo con el objetivo de que la democracia sea la victoriosa, porque con un sistema democrático implementado, lo que buscamos es que la población viva en paz. Eso fue lo que empecé diciendo. Bien. Dicho lo anterior, voy a proceder a narrar un poco los hechos que sucedieron el día de ayer. Claro, desde mi perspectiva, ¿verdad? Porque pues yo no soy una persona que tenga 100,000 ojos para haber podido ver todos los ángulos. Entre tanta gente que había allí, no alcancé a ver mayor cosa que lo que mis ojos alcanzaban a ver. Pero pude notar muy básicamente el desorden, cómo se protestó. La manifestación pacífica de la plaza, pues es una, valga la redundancia, es pacífica. Pero los grupos que estaban al frente eran grupos totalmente desorganizados sin ningún objetivo. Entonces, eso no puede ser así, por muchas razones. Porque como lo decía, los de la plaza eran familias, eran gente que no está relacionada o no está vinculada o nunca ha tenido contacto con agentes antimotines, por ejemplo. Y allí llegó bombas lacrimógenas, cayeron en la plaza. Y también alrededor había gente que paseando andaba ahí en la Sexta y fueron alcanzados por las bombas lacrimógenas. Entonces, eso no debería de pasar. Y esa es una responsabilidad de nosotros, de los que manifestamos nuestra inconformidad en contra de las autoridades que hacen y deshacen a su antojo esas acciones que enojan, molestan, indignan a la sociedad. Entonces, al final de cuentas, nos toca a nosotros encontrar o hacer, mejor dicho, una articulación que no sea, que no permita que esos grupos de choque de la policía lleguen a los manifestantes. En el mejor de los defectos, que si hay población que es alcanzada, pues se le pueda incluso brindar ayuda, apoyo. Ayer cayeron varios compañeros. Aquí en estas redes sociales hay unos compañeros que conocen al compañero René Castellanos. Él es un compañero nuestro y yo en lo personal no lo encontré en la manifestación, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, lo detuvieron. Es un compañero nuestro que bien lo hubieran podido desaparecer y nosotros no podemos dar tregua a eso. Pero a las personas las atrapan porque el gas dispersador que echan es un gas que asfixia a las personas y entonces se desmayan y allí es donde aprovechan porque incluso a ese compañero que mataron lastimosamente, pues
Eso básicamente fue lo que le pasó. A él le estalló la bomba en la cara y pues agregado a eso el humo lo paró dejando tirado en el suelo. Digamos, lo dejó en poder de la policía. Entonces, nosotros tenemos que evitar esas situaciones. Hay gente que también en las manifestaciones es gente de gobernación. Yo quiero denunciar de una vez para los que no saben o los que no se han informado todavía. Hay agentes de la PNC en los frentes que hacen o que generan o agudizan la confrontación. Ayer me pude dar cuenta que la población en realidad no quería pelear con la policía. Y estas personas eran las que confrontaban. Yo pude ver que un tipo de esos raros que aparecen en las manifestaciones le pegó en la cara a un policía. ¿Y qué creen que iba a reaccionar el policía? A abrir y sonarle. Y entonces se armó un tumulto fuerte que fue lo que desató el contraataque en donde lastimosamente perdió la vida un manifestante. Bien. Toda esa desorganización es la que primero hace que no alcancemos los objetivos y segundo es que perdamos víctimas, o sea, perdamos elementos innecesariamente. Porque la policía, la PNC, tiene 34,000 elementos, totales, dispersados en todo el país. Oigan bien, tiene 34,000 efectivos tiene la PNC. ¿Y cuántos ciudadanos? Ayer cuando yo entré a la plaza, a esa plaza ya no le cabía un alfiler más. Las calles alrededor estaban llenas de gente. Entonces, nosotros lo superamos. Unos compañeros decían que si nosotros salimos juntos a las calles, cada gente se tendría que pelear como con 400 ciudadanos. Entonces, nosotros ni siquiera tenemos necesidad de agredir a los agentes. Porque somos demasiado, la población en general es demasiado. Entonces, como los universitarios somos los que lideramos los movimientos, no porque nosotros seamos más inteligentes que los demás, que seamos mucho más fornidos que los otros, no es por eso. Es porque a nosotros nos educaron con el dinero de toda esa gente que está inconforme ahí en la plaza. A nosotros nos pagaron la educación estos muchachos, todos esos que están allí. Nuestra misión y nuestra tarea en este momento es canalizar las demandas de la ciudadanía. Tratar de poder crear una agenda que satisfaga las demandas de la población en general. Somos nosotros los que estamos llamados a hacer eso. O sea, no somos los responsables. Porque allí yo, por ejemplo, vi que andaba hasta el que vende chicles
vende chicles así en las cajitas. Vi a gente de las tiendas, de los compañeros que nos atienden en las tiendas, pobres, ¿verdad? Esos pobres compañeros sufren mucho. Vi una cantidad, una variedad de personas que tienen mucho dinero, son pequeños empresarios, pequeños emprendedores. Eh, y vi pequeños núcleos de universitarios, pero tal vez como 4 o 5 nada más, grupitos chiquitos. Entonces, la idea es que podamos separar esos grupos de choque y la población. Y que nosotros nos quedemos en medio, amortiguando. Que no permitamos que estos sujetos lastimen a la... No somos los más fuertes, no, como le digo, no somos los más inteligentes, o sea, no somos los superhéroes, no. Solo somos humanistas, somos seres que pues creemos en la democracia y que esa manifestación que está ahí es legítima. Ellos tienen ese derecho. Ya luego vamos a hablar de otra cosa, pero por mientras que está ese estira y encoge, a la policía la vamos a vencer, más temprano que tarde la vamos a vencer, poco a poco la vamos a vencer. Se los prometo, lo vamos a vencer. E incluso caigan las vidas que caigan, la vamos a vencer. De una vez quedan advertidos que la vamos a vencer. ¿Y qué vamos a hacer nosotros después? La universidad tiene que hacer el papel que le corresponde hacer. El papel dictado en el artículo número 82 de nuestra Constitución, que es darle soluciones a la problemática. Esa es nuestra misión. Para eso es que a nosotros se nos da dinero de parte del Estado. Entonces nosotros, ahorita que está la tensión, lo prioritario es que no lastimen a la sociedad civil, a la que no está golpeando a gentes, porque en realidad ni nosotros los universitarios estamos golpeando a nadie. Yo particularmente no he golpeado a ningún agente, solo les he dicho que nosotros no tenemos problemas con ellos. Yo personalmente no tengo un problema. ¿Yo por qué voy a tener problemas con la PNC? No tengo problemas con ellos. Yo tengo problemas con los ladrones que nos han empobrecido aquí en este país. Con ellos sí tengo un problema serio, bien serio. Porque, ¿por qué razón? Porque por culpa de ellos es que hay ahora un Congreso incendiado. Por culpa de ellos ahora hay una gran cantidad de gente manifestando ahí en la calle. Por culpa de ellos. Ellos son los responsables de eso. Los agentes no. Entonces yo no tengo problemas con ellos. Entonces, me parece que una primera propuesta en la atención es que nosotros sirvamos de amortiguación en medio de ellos y de estos agentes represores. Por lo menos tiene que ser unas 2 cuadras de diferencia. Y en esas 2 cuadras deberíamos de tener grupos de auxilio, de rescate, levantar de auxilio a los compañeros que los lastima el gas. Porque ya les dije esa cosa, ustedes, algunos que estuvieron ayer, se dieron cuenta lo terrible que es fuertísimo. Esa cosa lo hace sentir la muerte a uno literalmente. Entonces las personas se desmayan y entonces los agentes aprovechan para cerrarlo
y matarlo de una vez, porque fue lo que pasó allí. Yo ya no pude ingresar porque estaba demasiado lleno de humo y yo me estaba recuperando porque nos habían disparado demasiados gases esa gente y me sentía muy agotado, o sea, mis pulmones ya no me daban y yo pude ver de lejos cómo los sujetos estos lo bloquearon, o sea, lo meten a su interioridad y allí lo agarran a golpear. Eso nosotros no lo tenemos que permitir. Entonces, en ese espacio creo que podemos organizarnos bien para poder ejercer nuestras funciones de protección a los ciudadanos. Y evitar también la confrontación, porque pues, yo no le voy a dictar, digamos, a la gente que no se enfrente, pero por lo menos que no lastimen a la gente que no está en el enfrentamiento, ¿sí? Yo creo que eso es lo más coherente, lo más sensato que se puede proponer y en ese sentido, pues entonces sería de que nos sentáramos a platicar con los líderes. Yo sé que aquí hay un montón de compañeros que son líderes, que dirigen y tienen poder de convocatoria. Cada facultad, en cada facultad hay, por ejemplo, hay compañeros que son bien humanos, bien pacíficos. Y no me gusta mencionar nombres, pero digamos pueden colaborar con el tema de ayudar a las personas que los alcanza el gas. De verdad, esas personas ahí en esas manifestaciones son unos ángeles, de verdad. Se los puede decir cualquier persona que sintió eso ayer. Habían unos que les estaban regalando una fórmula ahí que les echaban en la cara y los ayudaba mucho. A las personas se recuperaban inmediatamente cuando ellos recibían esa ayuda. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre que, bueno, yo sé que, bueno, mejor me escriben, los que quieran asumir ese papel y yo ayudo también si quieren. Yo soy el primer voluntario en esa misión. Los que quieran ir a pelear, pues que se vayan a pelear, tienen derecho, igual tienen derecho. No es exclusivamente de ir allá a solo a repartir el agua esa que cura el gas, ¿verdad? Sino lo que quieran, ¿verdad? El principal objetivo, pues como yo les decía desde el principio, es proteger a la ciudadanía. Adicionalmente, yo creo que también es importante que nos sentemos a platicar los que tienen una visión de país diferente. Nos sentemos a platicar sobre qué proponer, sobre cómo llegar a volver realidad las propuestas o darle vida a las propuestas. Nosotros somos los que tenemos esa misión de todas formas. Como universitarios del pueblo, como profesionales del pueblo, nuestra tarea es hacer una propuesta integral. Por ejemplo, a estas alturas nosotros ya tenemos definido cómo es que ese Congreso se llena de esa gente corrupta. O sea, ya a estas alturas nosotros ya descubrimos el mecanismo que utilizan. Entonces nosotros tenemos que derribar ese mecanismo. Y se lo digo públicamente a quien, ¿por qué razón? Porque están atentando contra la democracia. O sea, este discurso no es un discurso de sedición, todo lo contrario, es un discurso de fortalecimiento a la democracia. Entonces, nosotros tenemos que
hablar ya formalmente del tema de la manera de cómo se eligen los diputados en el Congreso de la República. Porque al Congreso de la República no llega el pueblo, no llega la voz del pueblo, llega una bola de vendidos, de gente que ya se vendió. Entonces, no podemos seguir en la ruta de la construcción o en la ruta de llegar a una asamblea plurinacional, por ejemplo. No podemos seguir si no cambiamos el mecanismo, porque, por ejemplo, si los compañeros de CPO, que yo a ellos fue que les vi un proyecto de plurinacionalidad, no podemos iniciar una asamblea nacional constituyente, plurinacional constituyente, por ejemplo, si no llega de diputado uno por lo menos de ellos, porque ellos pues han trabajado con sus bases eso. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, no podemos, por ejemplo, llegar al Congreso de la República o no podemos proyectar una asamblea nacional, plurinacional, sin personas que tengan una clara interpretación de la realidad nacional, de la realidad que vive la población guatemalteca. Nosotros, los ciudadanos comunes, por ejemplo, nosotros no tenemos dinero para hacer campañas políticas así aplanadoras. Entonces tenemos que encontrar un mecanismo que lleve a nuestras bases al poder legislativo, porque el poder legislativo no es el edificio que incendiaron ayer. El poder legislativo es cada diputado que está metido en el Congreso de la República. Entonces, ese poder legislativo se le tiene que dar a las personas que realmente tengan capacidad de interpretación de la realidad social del país, que tengan capacidad intelectual para hacer una planificación económica que lleve al desarrollo de la población en general, no a un pinche grupito que es el que financia las campañas, y por eso ese Congreso de la República está lleno de mafiosos. Entonces, los universitarios somos los que tenemos que hacer esa tarea, esa creación de propuestas para poder volverlas realidad en un Congreso que hoy es un poder, ¿cómo decirlo?, extremadamente viciado. Ya no le responde a la ciudadanía, ya no responde a los intereses de esa población que está ahí en la plaza en este momento. Ya no le responde. Entonces nosotros tenemos que buscar manera. Ahora que la población está ahí, ahora es cuando nosotros tenemos que buscar manera de cómo abrir un espacio para la verdadera representación de esa gente. Y la única forma es que nosotros hablemos seriamente de implementar para las próximas elecciones una reforma electoral y de partidos políticos que lleven al poder a la gente que tiene esas capacidades. Bueno, entonces esto es lo que yo les quería transmitir, lo que yo les quería compartir. Me voy a quedar a la espera de que ustedes me platiquen bueno, que qué es las apreciaciones que ustedes tienen, ¿verdad? Y también cómo podemos hacer para no
para que esto agarre un sentido, esto agarre un rumbo que, que tenga un efecto positivo para las demandas y no nos pase lo que nos pasó en el año 2015, lo que sucedió ahí fue la, el lobby para llevar al poder a una persona más de ese grupo que siempre ha gobernado, desde el 54 están metidos ahí y no quieren salir, y nosotros tampoco hemos agarrado una buena ruta que primero que los convenza, ¿verdad? Porque nosotros pues no queremos hacer lo que hizo Fidel, ¿verdad? Que ese de una vez le dijo, bueno, aquí ustedes se van, se someten o se mueren. Y la gente salió, ¿verdad? Ahora están viviendo allá en Miami, pero, o sea, nosotros no queremos hacer eso. Nosotros lo que queremos es, yo en lo personal puedo decir, yo creo que en un sistema democrático debe de haber representación. Eso es lo que creo. Y el sector económico del país tiene que tener su representación. A hoy sí se los puedo decir abiertamente. Ellos tienen que tener su representación, pero no tienen que tener toda la representación. Porque entonces que me expliquen por qué está esa ciudadanía allí manifestando si ellos se supone que tienen una buena interpretación de la realidad. Esa gente está allí porque no hay quien la represente. En el poder legislativo, en el poder judicial, donde familias compran las cortes para poder vender justicia. Se los digo, eso es lo que verdaderamente hacen. Financian las campañas para vender justicia. Así abiertamente, mire. Por ejemplo, ustedes no quieren ir a pagar a prisión, hablen con ciertas personitas. Seguro, seguro. Con una llamada de ese fulano que ustedes llaman, obtienen una resolución judicial favorable. Eso lo he visto yo con mis propios ojos. Entonces, ¿por qué? Porque esa gente es la que financió las campañas o la llegada al poder judicial de ciertas personas. Entonces, ¿dónde está la representación de la gente, de esta gente de que es inocente, llega a la cárcel y pasa 3 meses en prisión para que le den una primera declaración, porque le suspenden las audiencias, o sea, le ponen una audiencia de aquí a 3 meses y se la suspenden y después se la dejan otros 3 meses después y después otros 3 meses después y así pasa 1 año en prisión una persona y ni siquiera le han tomado su primera declaración. Entonces, esas cosas tienen que cambiar y esa es responsabilidad de nosotros. Voy a ver qué dicen aquí los compañeros. Dice que lo que tienen que llevar es unas botellas de agua pura, mezclarla con vinagre y empapar un pañuelo colocando. Sí, 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 pero hay pero eso tiene que, digamos, tener un subgrupito, ¿verdad? Porque y que también estén controlando en dónde hay conatos, o sea, para coordinarse, o sea, mantener un orden en eso, ¿verdad? Que pues se armen bloques como de 5, ¿verdad? Y estén allí observando quién necesita. O sea, no es, o sea, tal vez tú misma podrías ser la jefa de esa unidad. ¿Por qué los gringos están llamando al diálogo? Eso me da sospecha. Al diálogo. Pues son socialdemócratas, ¿no? O sea, ellos son demócratas ahora. Ya se convirtieron
en eso en las últimas elecciones. Entonces, pues yo he pensado mucho sobre las relaciones comerciales con los Estados Unidos. Centroamérica no tiene capacidad económica como para poder este, independizarse. Yo se los digo así públicamente, porque voy a hacer remembranza del pensamiento de Arévalo Bermejo, que escribió un libro y lo pueden leer, que es El tiburón y la sardina, que él lo escribió por el caso Nicaragua. Eh, Él, desde aquel entonces, en los años 40, que él escribió eso, él miraba esa perspectiva y efectivamente así es. Nosotros a nivel, en el globo terráqueo, políticamente hablando, somos gobernados por 5 naciones. O sea, ninguna de esas naciones nos va a permitir a nosotros llegar a su estatus, ¿verdad? Entonces nosotros elegimos ser esclavos de los estadounidenses o elegimos ser esclavos de los chinos, por ejemplo. Bueno, escojan este amo, porque eso es lo único que hay. Entonces yo tengo cierta afición, digamos, por Francia y por Rusia, por ejemplo, porque pues ellos han creado un sistema un poco más social, con beneficios más amplios a la población. Y se ha logrado en buena parte por el tema de los tributos, o digamos por el incremento de los tributos. Por supuesto, la gente ahí es honrada, pero aquí tenemos que escoger a los ciudadanos nosotros también. Por eso es que una de las propuestas que se las escribí aquí es que nosotros podamos elegir a las caritas. Ah, bueno, aquí estás vos, Pablo. Aquí está tu compa aquel, Víctor. Aquí está, por ejemplo, otro compañero de allá bueno, los compañeros que nos hemos conocido. El Edgar, no sé si Edgar anda por ahí. A mí me parece, por ejemplo, aquel va, el Edgar, pues, pilas va. Ahí está Thomas, aquel siempre me ve y vaya, entonces que los compañeros podamos votar directamente por esa persona, porque yo creo, por ejemplo, que Thomas es una persona honrada, ¿verdad? Yo no veo a Thomas haciendo tranzas, ¿así? Se lo digo, o sea, te lo digo, Thomas, o sea, eh, y por ejemplo, a personas que están preocupadas por por la crisis, ¿verdad? Y participan en política, pero no tienen esas maquinarias electorales para poder llegar al poder. Son buenas personas, pero no pueden llegar al poder porque esas máquinas son carísimas. Se invierten millones de millones. Yo he participado en esas elecciones, por ejemplo, y lo que menos se ha gastado, que un partido en el que yo estuve alguna vez participando, fue una cosa como de 10 millones. Y 10 millones no se sacan así tan fácil de la bolsa, pues. Entonces, todo eso que, que se debe hacer, debe de tener un objetivo definido, como llevar, primero renovar el Congreso y luego sentarse a hablar de los temas económicos y de los socios comerciales, porque acuérdense que pelearse también con esa gente es pues muy grave. Lo que pasa es que ellos tienen a muchos programas aquí, demasiados, y están ayudando a un montón de gente. Esos cuando quieran quitar a alguien, lo quitan del poder.
O sea, porque ellos tienen influencia sobre la gente. Entonces, pelearse con ellos es cosa seria. Bueno, ahí está el ejemplo de Sánchez Serén en El Salvador. Me recuerdo yo que él cambió de socio comercial como un año antes de salirse. Tuvo muchos problemas con los gringos, porque él cambió de socio comercial en la China. El socio comercial de los gringos en la China, en el Asia, es Taiwán. Y él dijo, no, 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 China dice que Taiwán es de ellos, ¿va? Ese es el pleito que China tiene. Entonces, que no acepta, dicen ellos, los chinos, que sean los taiwaneses los que negocien, porque ese es un intermediario que no le pertenece. O sea, que ese no es el intermediario de ellos, sino ese es el intermediario de los gringos. Entonces, ese es un gran problema. Sánchez Serén, ahí en El Salvador, por ejemplo, dijo, no, ya no vamos a negociar con Taiwán, vamos a negociar directamente con la China. Y tuvieron un gran conflicto con los estadounidenses. Porque si se han dado cuenta, Taiwán ha colaborado mucho aquí. Por ejemplo, esa carretera que ven ustedes aquí rumbo a Puerto Barrios, los taiwaneses fueron los que la construyeron. Allí hubo una gran inversión de dinero. Entonces, no, eso es una larga discusión, pero creo yo que se puede tomar una buena decisión sin entrar en conflicto con ellos, ni entrar en conflicto con aquellos, y que estas decisiones sean benefactoras para la población en general. Yo sí tengo mucha fe en eso, se los manifiesto. Entonces, pero eso viene después, ¿verdad? Cuando ya se haya logrado transformar positivamente la ley electoral y partidos políticos. Porque ya con un Congreso del pueblo, un Congreso de la gente, entonces ya ahí ya están hablando de otra cosa. Bueno, me dio mucho gusto poderlos saludar y voy a esperar sus comentarios, sus apreciaciones. Y no sé si alguien aquí... Es que no me... Bueno, entonces seguimos platicando, me escriben y nos organizamos para seguir en la lucha, porque esto ahorita apenas empieza.